Hace más de una semana que el río se desbordó y entró en nuestras casas, dejando tras de sí un mar de barro. Nuestros muebles, algunos de ellos podremos lavar y volver a meterlos dentro de casa, otros esperarán a que llegue la grúa. Una semana después, aunque la sensación es que todo sigue igual, empieza a verse el suelo. La calle está más limpia, todo avanza, pero el trabajo es lento y constante. Se requiere de mucha fuerza de voluntad. Poco a poco, nuestras cosas dejan de estar en la calle para permanecer en un montón de trastos. Pero esta historia tiene un pero con muchas manos y muchos corazones. Vino la riada de barro y una ola de voluntarios inundaron nuestras calles, sacando el barro con una energía preciosa. Estos seres anónimos nos devolvieron un poquito de nuestra dignidad, llevándonos a casa leche, alimentos, ropa y sobre todo productos de limpieza. Todo ello con una sonrisa, y gracias a ellos resurgiremos con más fuerza. Gracias a todos los que nos habéis hecho llegar desde vuestro corazón todo lo que nos ha hecho falta. Estando de voluntario en un almacén de reparto, ves llegar a la gente de toda España con sus camiones llenos de víveres e ilusiones para que podamos repartir todos estos alimentos. Ojalá pudierais imaginar la cara de agradecimiento de los ciudadanos de los pueblos afectados al recibir vuestra ayuda. Gracias a todos los que podéis venir, a todos los que donáis y a todos los voluntarios, mil gracias. Sois unos héroes.